Solemos hablar de 12 apóstoles, ¿no, Marisa? Sí. Pero ¿cuántos son? 14. Ándele. Ella sí sabe, mire, 14 apóstoles. Y hoy, en Ver y Creer, vamos a presentarle a nuestro amable público cada uno de estos 14 apóstoles para conocer sus vidas, sus Sí, historias, qué padre. dónde evangelizaron, dónde se encuentran sus reliquias. Sí, ¿Lista? sí, va a estar padrísimo, no se lo puede perder. Vamos a comenzar pues con el primado, ¿no? Con el mero mero, con Pues sí. el primer papa a quien el Señor le dio las llaves del cielo. Comenzamos con el apóstol San Pedro. San Pedro, el primer papa de la Iglesia, fue un pescador de Galilea de nombre Simón, quien formaba parte activa de los celotas, el grupo de resistencia israelita contra la ocupación romana. Hijo de Jonás, era un judío creyente y observante que confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo. Estaba casado y su suegra, curada un día por Jesús, vivía en la ciudad de Cafarnaúm. El Señor lo llamó a la orilla del mar de Galilea junto con su hermano Andrés para que ambos fuesen discípulos suyos y les prometió convertirlos en pescadores de hombres. Como lo muestran los evangelios, tuvo un carácter decidido e impulsivo, aunque a veces ingenuo y temeroso, pero honrado hasta el arrepentimiento más sincero. Jesús oró solo por él para que no desfalleciese en la fe y pudiese confirmar luego en ella a los demás discípulos. Siguió a Jesús con entusiasmo y superó la prueba de la fe abandonándose a él. Sin embargo, llegó el momento en que también él cedió al miedo y cayó traicionando al Maestro, pues tras haberle prometido fidelidad absoluta, experimentó la amargura y la humillación de haber negado conocerle. Así, Pedro conoció su debilidad y la necesidad de perdón, la verdad de su corazón débil de pecador creyente, y estalló en un llanto de arrepentimiento liberador. Tras este llanto ya estaba preparado para su misión que le confió Jesús con la declaración solemne que define su papel en la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Son tres metáforas muy claras que utilizó Jesús. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno, y podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la iglesia, que es y sigue siendo de Cristo, siempre de Cristo y no de Pedro. Hacia el año 44 fue encarcelado en Jerusalén, pero Cristo envió un ángel que lo liberase para propagar la fe por Siria, Asia Menor, Grecia y Roma, donde fue perseguido por el emperador Nerón y donde murió crucificado al igual que el Señor, pero a petición suya, de cabeza en la cruz, hacia el año 67. En el siglo IV, el emperador Constantino hizo edificar la primera iglesia dedicada a San Pedro, la misma que hoy es su basílica en la colina vaticana. Después de Jesús, Pedro es el personaje más conocido y citado en el Nuevo Testamento. Es mencionado 75 veces con el nombre de Simón y 154 veces con el sobrenombre de Pedro. Su festividad se celebra el 29 de junio. Él es San Pedro, el primer vicario de Cristo, el primer papa de la iglesia, a quien el Señor transformó de pescador en Galilea en pescador de almas. Ahora, queridos amigos, conozcamos al apóstol que llevó el Evangelio a España, que antes era una provincia romana de nombre Hispania, donde hasta ahora se encuentran sus restos reliquia en su Basílica de Compostela, hacia donde se peregrina en el famoso Camino de Santiago, como penitencia y en búsqueda de Dios. En el grupo de los 12 apóstoles de Jesús hubo 2 de nombre Santiago, por lo que para diferenciarlos se les llama a uno el mayor y a otro el menor. Santiago el mayor, cuya festividad se celebra el 25 de julio, fue hijo de Zebedeo, pescador de Galilea, y de Salomé, pariente de la Virgen María, hermano mayor del apóstol San Juan y primo de Jesús. El origen galileo de Santiago podría explicar el temperamento enérgico, vehemente y apasionado que les ganó a él y a su hermano Juan,
el sobrenombre que el mismo Jesús les confirió, Boanerges, que significa en arameo hijos del trueno. Santiago marchó a Hispania para llevar el anuncio del Evangelio a aquella provincia romana donde recibió el consuelo y apoyo de la Virgen María cuando ella se le apareció aún antes de dejar nuestro mundo sobre una columna, dando así origen a la devoción mariana de Nuestra Señora del Pilar. Tras algunos años en Hispania, regresó a Jerusalén, donde recibió la palma del martirio. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir ejecutado por odio a la fe durante la Pascua del año 44, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. La tradición refiere que el Sanedrín prohibió que su cuerpo fuese sepultado en Jerusalén, por lo que sus discípulos Teodoro y Atanasio se embarcaron para darle sepultura en la tierra donde él predicó. Pero una tormenta desvió el navío hasta Finisterra, donde lo sepultaron en lo que hoy es Galicia. Luego de algunos siglos, el sepulcro fue encontrado en Compostela, el campo de estrellas, que se convirtió desde entonces y hasta nuestros días en destino de peregrinaje para venerar los restos reliquia del apóstol al recorrer el camino de Santiago de Compostela. Mediante la bula Deus Omnipotens del 1 de noviembre de 1884, el Papa León XIII da por cierta la autenticidad de las reliquias de Santiago en Compostela. Una pequeña parte de las reliquias de Santiago el Mayor se conservan en la iglesia de San Saturnino en Tolosa, Francia, y su festividad se celebra el 25 de julio. Nuestro Señor hizo grandes cosas en la compañía y en la cercanía de tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Así que conozcamos ahora a Juan, el discípulo amado, hermano de Santiago, quien escribió el Evangelio y también el libro del Apocalipsis, el gran teólogo, el apóstol San Juan. El apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, es el autor del cuarto Evangelio y del libro del Apocalipsis. Él era un pescador en el lago de Tiberíades cuando el Señor lo llamó junto con su hermano para que le siguiesen en su manifestación. Según las Escrituras, poco antes de la Pascua, Jesús les encomendó a él y a Pedro que hicieran los preparativos para la última cena, en la que Juan se recostó sobre su pecho. Luego aparece al pie de la cruz junto a la Virgen María y como testigo del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús resucitado. En los días sucesivos a la resurrección, la Escritura lo presenta pescando junto con Pedro y otros discípulos en la noche de la pesca milagrosa, en la que él fue el primero en reconocer al Señor y en indicárselo a Pedro. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos, al punto que Pablo se refiere a él como una de las columnas de esa comunidad. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto con Pedro al comparecer ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo con las palabras: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Testimonio tras el que fue enviado por la iglesia de Jerusalén junto con Pedro a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaria. La iglesia oriental, donde goza de una gran veneración, suele referirse a él como el teólogo, por su capacidad de hablar de las cosas divinas en términos accesibles, como desvelar el misterio del acceso a Dios a través de la adhesión a Jesús. Su figura está unida al nombre de la isla de Patmos en el mar Egeo, donde, según su mismo testimonio autobiográfico, se encontraba desterrado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Fue en Patmos donde, arrebatado en éxtasis el día del Señor, tuvo grandiosas revelaciones y escuchó mensajes extraordinarios referentes al fin de los tiempos y al fin del mundo.
Una antigua tradición refiere que durante mucho tiempo San Juan vivió en Éfeso, donde también murió a una edad muy avanzada en tiempos del emperador Trajano y donde el emperador Justiniano en el siglo VI mandó edificar en su honor una gran basílica de la que todavía quedan imponentes vestigios. Su festividad se celebra el 27 de diciembre. San Pedro tuvo un hermano de nombre Andrés, que vivía al igual que Pedro en la ciudad de Cafarnaúm, muy cerca del mar de Galilea, donde ambos desempeñaban como pescadores y donde el Señor los llamó para que le siguieran. San Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X, razón por la que a este tipo de cruz se le llama Cruz de San Andrés. Allí murió mártir, dando razón de nuestra fe, luego de llevar el anuncio del Evangelio a Grecia. El primer discípulo de Jesús, San Andrés, nació en Betsaida, una pequeña población de Galilea situada a orillas del lago de Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm, en la que solía hospedarse Jesús cuando llegaba a esa aldea. Su nombre no es hebreo, sino griego, signo notable de que su familia tenía cierta apertura cultural. Luego de escuchar la exclamación de San Juan Bautista, «He ahí el Cordero de Dios», Andrés buscó a Jesús junto con otro discípulo para preguntarle dónde vivía y escuchar su respuesta. «Síganme y lo verán». Tras este encuentro, Andrés fue a referirle a su hermano Simón Pedro que había encontrado al Mesías. Una mañana, bordeando el mar de Galilea, Jesús fue a buscar a Andrés y a su hermano Simón, a quienes encontró largando las redes, pues eran pescadores, para invitarlos a que fuesen sus discípulos. Ellos, soltando las redes, le siguieron. La tradición refiere que fue Andrés quien le acercó a Jesús los 5 panes para el milagro de la multiplicación de panes y peces, que recibió al Espíritu Santo reunido en el cenáculo con la Virgen María y los demás apóstoles el día de Pentecostés, y que partió hacia Constantinopla para llevar el anuncio del Evangelio. Andrés murió mártir el 30 de noviembre del año 63, durante la persecución desatada por el emperador Nerón, amarrado a una cruz en forma de X, en la que permaneció crucificado sin dejar de predicar durante 3 días, en la ciudad de Patras, en Grecia. Según tradiciones muy antiguas, fue el apóstol del mundo griego, en los años que siguieron a Pentecostés, tradiciones que indican que durante el resto de su vida fue el heraldo y el intérprete de Jesús para los griegos. Las reliquias de San Andrés, quien es patrono de Rusia y de Escocia, inicialmente estuvieron en la iglesia de los apóstoles en Patras, Constantinopla, de donde fueron rescatadas de la incursión musulmana y depositadas en la Catedral de Amalfi de Italia. Su festividad se celebra el 30 de noviembre. Mire, 2 pares de 2 hermanos hasta ahora, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Pedro y Andrés, hermanos, Santiago y Juan, hermanos. Hagamos una pausa, regresamos con los otros 10 apóstoles de nuestro Señor. Nuevo Bazar Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En 3 niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado. Anteojos, joyería y bisutería. Perfumes y cosméticos, objetos para decoración. Productos deportivos. Electrónica, juguetes. Videos y videojuegos. Y telefonía celular. Además, gimnasio. Spa. Cámaras de bronceado. Tatús.
aplicación de uñas estéticas. y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, 8 restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad, en Canal de Miramontes 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos.